Buenas noches, continuaremos con la clase Fotogrametría y creación de sistemas de información cartográfica, parte 2. La clase se fragmentó para que pueda entrar en la plataforma de YouTube. ¿Cuáles son las aportaciones de la cartomática a los procesos cartográficos clásicos? Pues elaborar un mapa actualmente se hace más rápido y con mayor precisión en todas las fases de la cadena de producción. Antes era necesario enviar gente al campo, esperar que terminaran su trabajo y luego empezar a sistematizar y a analizar los datos. Actualmente eso se puede hacer casi en paralelo. Hay muchas tareas manuales que antes se hacían, por ejemplo, hacer curvas de nivel, actualmente las hacía un dibujante, actualmente se pueden hacer automáticamente, con mayor precisión y hacer cambios de algoritmos muy fácilmente. Entonces, la tendencia hacia el futuro es automatizar lo más posible. Algo importante es la independencia de la escala de trabajo. No debemos depender de una escala de trabajo. Por ejemplo, una aplicación que depende mucho de la escala es AutoCAD. Sin embargo, en un sistema de información geográfico no importa la escala, ya que podemos nosotros hacer la salida al final, al terminar el trabajo. La integración de diferentes fuentes y formatos, eso es muy importante. Debido a la gran cantidad de iniciativas en el mundo, hay una gran cantidad de formatos y fuentes. Eso hace que sea necesario tener traductores que logren pasar de un formato a otro fácilmente. Algunos formatos son de tipo propietario, es decir, tienen derechos de autor y no se pueden usar a menos de que se paguen las licencias correspondientes. A veces trabajar en programas sin licencias puede ser que perdamos nuestros datos. Algo importante es la disponibilidad de programas de utilidades y aplicaciones ya comercializables. En los sistemas pagados, por ejemplo, como MapInfo y ArcGIS, ellos tienen una gran cantidad de programas que han generado para sus clientes. Sin embargo, en los sistemas libres, también los mismos usuarios, especialmente investigadores de universidades y centros de investigación cartográfica, generan gran cantidad de aplicaciones también que pueden ser utilizadas. Aquí la única diferencia es la calidad y de las aplicaciones. En un, en un programa que es de pago es fácilmente deducir que uno paga porque la calidad. En cambio, en un programa libre, a veces vamos a tener errores de programación, errores de formato o que los sistemas se estrellan o dejan de funcionar. Algo que es importante es la reducción de los problemas de integración de diferentes tipos de datos. Como hay tanta variedad de sistemas, aquí tenemos que tener traductores adecuados para poder pasar los datos de un sistema a otro fácilmente. Otra cosa es la facilidad de actualización del software, la revisión y el almacenamiento. Desde hace unos 8 años el software ha tenido la tendencia de auto actualizarse y eso lo pueden ver con Windows y otros programas que piden constantemente su actualización. Esas actualizaciones se hacen con el propósito de defenderse de ataques de hackers y malware que puede haber en línea o en las plataformas que uno usa, o bien para tratar de mantener la exclusividad y mantener al cliente cautivo. La posibilidad de transmisión de datos a distancia, eso ya es una verdad. Actualmente casi todo se hace vía internet y hay también almacenamiento en la nube y que facilita fácilmente trabajar a distancia. También algo importante es la simultaneidad de los trabajos y los usuarios. Aquí podemos tener usuarios trabajando al mismo tiempo sobre un mismo proyecto. Esto ya es parte de la misma diseño informático, donde se permiten los permisos y la forma de trabajar en línea y al mismo tiempo. Otra cosa es la posibilidad de ampliación y ampliación del sistema.
Por ejemplo, en el sistema de ARMAP, ellos o ArcInfo, ellos generalmente son plataformas que amplían constantemente sus capacidades y trabajan en forma modular. En software libre podemos ver varios softwares como SVGIS o Quantum GIS que constantemente los usuarios están promoviendo nuevas aplicaciones y es fácil integrarlas. También hay un programa especial que inventó un cartógrafo español que se llama Sextante, que es un traductor entre aplicaciones y eso permite que muchas salidas o entradas a un software puedan ser utilizadas por otras salidas y entradas a otro software. Ese programa Sextante tuvo tanto éxito que actualmente es parte del motor de Quantum GIS y Sextante también fue adquirido por la empresa que hace ArcGIS. Cuando tenemos algunas limitaciones podemos ver por ejemplo la edición cartográfica, por ejemplo la visión simultánea de varios ficheros o archivos, la duplicación de almacenamiento de coordenadas, es necesario limpiar, eso es la parte topológica de los programas. La conexión entre hojas, a veces tenemos dos hojas a la par pero no coinciden exactamente, hay programas que logran alinear esto. Y factores estéticos como curvado, rotulación, tamaño de la letra, etcétera. Eso debe también estandarizarse. En los problemas de trazado, a veces cuando se están leyendo mapas antiguos, pueden haber problemas de resolución en los periféricos, en los formatos gráficos de impresión también la calidad puede ser no tan buena, y en los sistemas de representación del color. A pesar de que los colores están estandarizados, en muchos casos a veces los usuarios obvían los colores estándar y es necesario también mejorar el sistema de representación de datos de color. Eso está normado también por muchas normas internacionales dependiendo los tipos de mapas que uno genere. También puede haber problemas de soporte y formato informático. El soporte es respecto a gente que conozca bien los sistemas operativos, los sistemas de conexión a internet, las líneas, es decir, el cableado y también el formato informático. En algunos software, especialmente los que son de pago, la inversión inicial puede ser muy elevada y podemos hablar en cantidades grandísimas, que a veces no es solo comprar el software motor, sino también hay que comprar una gran cantidad de aplicaciones que tienen un costo individual y además del hardware que es carísimo dependiendo de las capacidades que queramos instalar. También la implementación es un proceso largo y tedioso que puede durar meses o años hasta obtener resultados confiables. Este es tal vez uno de los procesos más largos, el tratar de implementar una nueva aplicación en un lugar que no la tenía. Puede entrar en desesperación el dueño o el jefe y pensar que lo que uno hace no les funciona. También hay necesidad de formación y reciclaje de equipo. La capacitación es bien importante en el personal y reciclar el equipo es importante ya que es costoso. La ventaja es que en los sistemas de Windows la mayor parte de los equipos son modulares y se pueden ir reemplazando las piezas que se van haciendo obsoletas hasta llegar al momento de tener que cambiar propiamente ya los servidores o los procesadores que ya se han quedado muy lentos o sin la memoria suficiente para tratar la gran cantidad de datos que tenemos actualmente. Esto genera también una obsolescencia rápida de los equipos que ronda entre los 4 y los 8 años. Bueno, generalmente un equipo puede durar poco tiempo, 4 o 5 años, y hay necesidad de ir cambiando piezas hasta que llega el momento en que ya se quedó muy lento para los nuevos sistemas que se van saliendo en el mercado y hay necesidad de cambiar todo el sistema. A veces también solo con cambiar por ejemplo de discos
duros que son de un disco rotativo a discos de estado sólido, eso genera un cambio de la velocidad rapidísimo. Se pueden combinar también datos. Aquí también no solo de los equipos la obsolescencia, sino también de los formatos que estamos utilizando para grabar la información. Puede ser que el sistema no se actualice constantemente y el formato que uno tiene inicial se va quedando muy desfasado. Y luego recuperar esos formatos en los nuevos programas es difícil y tedioso. Sobre todo si hay mucho eh, dinero invertido en los datos. ¿Qué tipos de datos espaciales podemos tener en un sistema cartográfico o geomático? Podemos tener datos gráficos y alfanuméricos. En los datos gráficos pueden ser puntos, líneas, superficies o volúmenes. Y en los datos alfanuméricos, como su nombre lo dice, pueden ser textos y números. En el caso de los gráficos pueden ser vectores o imágenes. A las imágenes se les llama raster y podemos tener archivos y bases de datos en los alfanuméricos. Aquí también podemos tener sistemas de dibujo CAD y sistemas de modelación de terreno, que estos han ido evolucionando y ya el CAD se ha superado hasta hacer ya programas propiamente para tratamiento de datos propiamente geodésicos. Los datos tanto vectoriales como raster pueden ser archivados en bases de datos relacionales y en bases orientadas a objetos. Y es muy fácil hacer la programación para obtener minado de datos. Que actualmente esa es una de las tendencias. En los últimos 10 años el minado de datos ha florecido en esta década. Los datos gráficos o georreferenciados. Los datos gráficos o referenciados poseen una posición geográfica definida e inalterable, es decir, poseen coordenadas fijas. Para que un dato esté georreferenciado, mínimo en el gráfico debe haber varias georreferencias, mínimo 4, para poder establecer la latitud y longitud exactamente. Pero mientras más datos se tengan, es mejor y para poder ir ortocorrigiendo. Otras características de los datos es que tienen un código, tienen una posición, una geometría. Se puede dar cualidad a los datos, si es una casa, si es un río, un lago, una calle. Algo importante son las reglas de toponimia. Para esto hay nomenclatura que nos ayuda a poner nombres de calles, de avenidas, de edificios. Tenemos el aspecto o atributos gráficos que también nos puede contribuir a ampliar la base numérica y alfanumérica de cada dato. A esto se le llama bases de datos gráficas. Actualmente, para no decir base de datos gráficas, se utiliza la palabra geodatabase. Los datos alfanuméricos o georreferenciados están vinculados a datos gráficos. No aparecen físicamente sobre el terreno, pero claramente podemos encontrar eso dentro de la base de datos. Poseen un vínculo que los enlaza a una entidad geográfica y dan un lugar a creación de las bases de datos numéricas y referidas a las bases de datos gráficas, que le vamos a llamar geodatabases. Aquí tenemos un ejemplo, el gráfico con colores y números. Y a la izquierda tenemos los atributos que corresponden a cada gráfico que tenemos ahí, cada polígono. Es representado por un número y a la par se le pone, por ejemplo, el nombre de un municipio. Estos se llaman atributos. Entonces los atributos pueden ser n datos de cada. A mayor número de datos, recuérdense que la base de datos se va ampliando y se va haciendo más pesada, más difícil su manejo. Algo importante es que con los sistemas de información geográfico actualmente se puede minar datos de una forma fácil y sin mucha complicación, más que saber algunos programas de bases de datos relacionales. Aquí, por ejemplo, el 1 corresponde al polígono 1 y está en el municipio de Firgas. El 2 sería Valle Seco
Y así podemos ver que cada municipio está relacionado con un número y sus datos en la base de datos. Aquí podemos ver algunas características que podemos medir en una base de datos. Sería medir, situarse, informarse algo de alguna característica del mapa. Se pueden analizar datos que estén dentro del mapa y mapas para decidir. Aquí, por ejemplo, podemos ver la distancia que hay entre dos puntos. Se puede calcular, uno señala una subrutina dentro del software y nos puede calcular la distancia entre esquina y esquina de estos edificios. Otra característica que podemos preguntar es dónde estoy, dónde está. Por ejemplo, en Guatemala se usa mucho Waze, es fácil de localizar lugares, pero también hay aplicaciones que pueden determinar dónde uno se ubica sabiendo los datos del celular. Por ejemplo, levantar mapas de todos los días, de calor, de frío, de temperaturas medias, de los lugares, y generan mapas para viajeros que quieran saber, bueno, qué ropa llevo en mi viaje que voy de Guatemala a Nueva York, por ejemplo. Otra cosa, en los mapas, si esos datos están cargados, uno puede hacer muchas preguntas. En inglés son queries, que básicamente va en función de qué datos tiene la base relacional. Por ejemplo, aquí se hizo la pregunta, ¿cuál es el índice de envejecimiento en los diversos municipios o diferentes aldeas de esta región? Y vean que nos marca algunos lugares. Si hay muchos ancianos en esta área, pues se pueden tomar algunas ideas de parte de la municipalidad para ver cómo se atrae gente joven, abrir guarderías, etcétera. Otra pregunta que se puede hacer es dónde hay cortes en las rutas, por ejemplo, un camión chocado, cuál es el camino más rápido. Por ejemplo, ustedes a Waze, los que manejan, algunos la conocen, le pueden preguntar cuál es la ruta más corta y el programa encontraría 3 rutas rápidas dependiendo del tráfico, hasta le pone el tiempo de llegada si uno no para en el camino. Nos puede calcular el camino más largo, el más corto, la ruta más rápida. En este caso estamos viendo datos de geometría, a cada punto le corresponde un dato XY. Vamos a tener mapas para situarnos, tenemos coordenadas, puntos, etcétera. Y mapas para informar, vean que tenemos puntos que genera cada polígono y al final cada polígono puede tener una temperatura que al final nos hace un mapa global. Y mapas para analizar, por ejemplo aquí tenemos índices de datos de una región y cada índice representa algún valor interpretado. Aquí por ejemplo no han puesto qué significa para no sensibilizar la base de datos. La geometría de datos, por ejemplo preguntar el tiempo de arribo de una mercancía, a cuánto tiempo estoy de un local comercial, etcétera. Problemas de topología. Topología en sistema de información geográfico se conoce como aquellas características que permiten la calidad del mapa, por ejemplo los bordes que estén juntos uno con el otro, que no haya entrecruzamiento de límites, etcétera. Los datos geoespaciales generalmente se presentan en forma de capas, igual que en AutoCAD. Por ejemplo, vean aquí tenemos datos de muestreo, estos en rojo, abajo tenemos los ríos que estamos muestreando, es la red de drenaje, abajo tenemos quizá la población, los colores propios, más abajo podría ser la geología, el agua subterránea, etcétera. Aquí podemos tener una gran cantidad de capas dependiendo de qué queramos con esos datos. Otra cosa que podemos ver con los sistemas cartográficos y los sistemas de información geográfica es que han ido cada vez más utilizando los sistemas geomáticos y poco a poco se van integrando uno con otro, es decir, utilizar las computadoras, los servicios móviles de telefonía, utilizar datos de satélites y todo eso nos permite generar una gran cantidad de aplicaciones. ¿Qué usos
Y aplicaciones en los sistemas de información geográfica o SIG básicamente son infinitas. Aquí vemos algunas líneas, por ejemplo, ambiente, bancos, bienes raíces, gobierno, fabricación, educación, petróleo y gas, recursos naturales, salud, seguridad, defensa y emergencias, seguros, servicios públicos, telecomunicaciones, transporte, ventas minoristas. Aquí podríamos tener datos para la DEA, donde están las siembras de diferentes productos, donde se va a echar pesticidas, etcétera. Aquí tenemos algunos datos que podemos también trabajar, por ejemplo, la cartografía automatizada, la infraestructura, la gestión ambiental del territorio, el medio ambiente, recursos mineros, ingeniería de tránsito, la demografía, que es una variable que genera cambios muy fuertes, el geomarketing, la banca, la planimetría, la cartografía digital 3D, es decir, una gran cantidad de aplicaciones. Cuando hablamos de sistemas de información geográfico, vamos a ver que estos vienen de una gran expansión a inicios de los 90, donde muchas gentes empiezan a utilizar sistemas abiertos. Después pasamos a la masificación. Ya las autoridades ven muchos de los usos que tienen los sistemas de información geográfico y se empieza a masificar el uso de bases de datos. En este caso miramos que un factor importante que puede controlar los sistemas de información geográfico es la globalización. Sin embargo, con el COVID-19, muchos creen que la globalización se va a reducir la velocidad en que venía haciéndose. Otro caso que es muy común en Guatemala es utilizar la movilidad y el paquete de datos para poder bajar información, para poder pagar cursos en línea, etcétera. Aquí vemos algunas ideas de qué se puede hacer, por ejemplo, entender dónde se está, medir el tamaño y forma de distribución, determinar cómo los lugares están relacionados, encontrar ubicación y rutas, detectar y cuantificar patrones y hacer predicciones. En ArcGIS algunos patrones donde ellos han empleado su gran plataforma sería, por ejemplo, mapeo y visualización, datos de gestión, movilidad en campo, monitoreo a través de satélites, análisis, diseño y planeación, apoyo en las decisiones, por ejemplo, tener conocimiento de la situación y habilitar la toma de decisiones basada en la información, el compromiso con el ciudadano, comunicar, colaborar con los ciudadanos y comunidades externas de interés y compartir y colaborar, por ejemplo, grupos que comparten información ya sea en el mismo sitio o en línea. Aquí algunos ejemplos de ArcGIS, por ejemplo, esta fotografía habla sobre la defensa y protección de un manglar y esta otra habla sobre la conservación del Amazonas y la lucha contra el cambio climático, la lucha contra la deforestación. Con eso terminamos de hablar sobre algunas generalidades de los sistemas de información geográfico y concluimos la clase. Hemos tenido, debido a la semana extra, más clases que en un semestre regular y siéntanse complacidos de que pues han aprendido un poco más viendo figuras a través de las presentaciones. Muchas gracias y les deseo éxitos en el examen final. Por vía de Classroom les informaré dónde será el examen y la hora. Gracias.
Muy buenos días. A continuación daremos inicio a la última clase de geografía. Con esto concluiremos el programa del curso y creo que es debido en este gráfico tenemos algunos ejemplos de proyecciones en varias dimensiones. Podemos ver, por ejemplo, una estatuilla en 3 dimensiones, una fotografía aérea. Tenemos acá una fotografía aérea sin corregir.